Los centros Proteger son unidades operativas de la Secretaría de Integración Social que atienden niños, niñas y adolescentes con sus derechos vulnerados, inobservados o amenazados por causa de violencia intrafamiliar, violencia sexual, abandono, negligencia, entre otros, los cuales se encuentran bajo medida de protección o en procesos de restablecimiento de derechos. Su actuar se basa en los principios de la Constitución Política de Colombia, en artículos 42, 44, 45, la Convención Internacional de los Derechos de los Niños y el Código de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 del 2006. Los centros Proteger nacen en 1960 a través de distintas donaciones de bienes inmuebles que hoy en día persisten. En el año 1966 se crean hogares de paso con fines de brindar hogares transitorios a menores de 7 años que por razones de extravío, orfandad o abandono se veían privados de sus hogares. Con el surgimiento del Código del Menor en 1989 y del Código de Infancia y Adolescencia en el 2006, los servicios fueron armonizando según las exigencias en materia legislativa se requería a las instituciones de protección y en especial en consideración a los niños, niñas y adolescentes sujetos de derechos. En febrero del 2010 se denominaron Centros Integrales de Atención Familiar y en el 2014 se modificó a Centros Proteger. Hay 6 centros bajo la Subdirección para la Familia. Estos 6 centros están ubicados en varias localidades en Bogotá. El Centro Único de Recepción de Niños y Niñas CUR está localizado en la localidad de Mártires con una atención para 180 niños y niñas de 0 a 9 años. El Centro Proteger La María está en la localidad de San Cristóbal con una cobertura para 150 niños y niñas de 0 a 9 años. El Centro Proteger Jairo Aníbal Niño está en la localidad de Engativá con una cobertura total para 25 niñas y niños. El Centro Proteger Camilo Torres está en la localidad de Engativá, igual que el anterior, con una cobertura para 25 jóvenes. El Centro Proteger Antonia Santos fue modificado en el año 2015 y está actualmente con una cobertura de 25 niños y niñas de primera infancia 0-5 años. El Centro Proteger Álvaro López está en la localidad Antonio Nariño con una cobertura de 25 niños y niñas en edades entre los 9 y los 12 años. La restauración de la dignidad e integridad de los derechos de los niños y niñas como sujetos de derechos y la capacidad para hacer un ejercicio efectivo de los derechos que han sido vulnerados. Es responsabilidad del Estado restablecer los derechos de los niños y las niñas ante las autoridades. En el caso de Bogotá, pues ante las comisarías de familia o ante las defensorías de familia. El objetivo de los centros Proteger es brindar la atención integral a niños, niñas y adolescentes en medida de protección legal o restablecimiento de los derechos, el cual propende por la realización efectiva de los derechos de conformidad con la Ley 1098 del 2006 y normas concordantes. Hay 2 autoridades competentes que son las que ingresan a los niños a los centros Proteger y que son ingresados a través del CUR. El CUR, Centro Único de Recepción de Niños y Niñas, es quien recibe a los niños a través de las defensorías de familia o las comisarías de familia. Hay varios criterios de ingreso para los niños y niñas que ingresan al Centro Proteger CUR y pues por ende a los centros de larga permanencia como son La María, Álvaro López, Jairo Aníbal Niño, Camilo Torres, Antonia Santos. Los criterios básicamente es que no tengan habitabilidad en calle, que no tengan ningún consumo de sustancias psicoactivas, que no tengan una enfermedad o afectación psiquiátrica, que no estén en conflicto con la ley penal y que no estén en estado de embarazo. Con el fin de brindar la atención integral en los centros Proteger y realizar el proceso administrativo de restablecimiento de derechos, hay varios grupos interdisciplinarios que actúan en los centros. Tenemos el equipo psicosocial que está conformado por trabajadores sociales y psicólogos,
Tenemos el equipo jurídico, que está conformado por abogados, una defensora de familia adscrita a la Secretaría de Integración Social y los apoyos jurídicos. Tenemos el equipo de salud, que está conformado por una enfermera jefe, una médico, 2 odontólogas, auxiliares de enfermería, terapeutas ocupacionales y por supuesto una nutricionista. Tenemos el equipo pedagógico, que está conformado por la psicopedagoga, las pedagogas, las instructoras, y así tenemos una variedad de profesionales que atienden las necesidades y que restablecen los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes en cada centro. En el proceso de atención hay varias etapas para el restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Está la etapa de ingreso, está la etapa de permanencia, está la etapa de seguimiento. Cada etapa tiene particulares específicas y cada grupo de los que anteriormente mencioné deben hacer acciones que lleven a restablecer esos derechos de los niños, niñas y adolescentes que están en nuestros centros. Las acciones de las etapas de ingreso, pues está la verificación de derechos, la bienvenida en un ambiente digno y humanizado, la valoración interdisciplinaria al niño, el plan de intervención para la familia y para él, la formulación de un plan de atención individual y la entrega a la autoridad competente del material probatorio. En la etapa de permanencia, en la implementación y seguimiento al plan de atención individual, al plan de atención con las familias, búsqueda activa de las familias, atención por salud, vinculación a la educación, un proyecto pedagógico, y hay varios proyectos transversales como prevención del consumo de sustancias psicoactivas para las familias. En la etapa de egreso pueden pasar 2 cosas: el reintegro familiar y la adoptabilidad, o finalmente el egreso de los jóvenes que han permanecido en la institución por varios años y que han cumplido su mayoría de edad. En esta etapa se hacen varias acciones, hay un proyecto transversal de preparación para el egreso, con varias etapas que las hemos denominado habilidades para la vida. Finalmente está la etapa de seguimiento, y en la etapa de seguimiento es cuando los niños, niñas o adolescentes se van de la institución y hay que hacer un plan de seguimiento, unas visitas domiciliarias, una verificación de derechos, el acompañamiento familiar, que es el fortalecimiento de roles y pautas de crianza, y una actividad de red de apoyo institucional. Los centros integrales de protección tienen un normativo específico, que es un bloque de constitucionalidad, la Constitución Política de Colombia, en los artículos que anteriormente mencioné, la Ley 1098 del 2006, con el Código de Infancia y Adolescencia. Hay un marco general, que es la Declaración de los Derechos de los Niños, las Niñas, la proclamación por la Asamblea de las Naciones Unidas. El 20 de noviembre de 1959 hay una Convención sobre los Derechos de los Niños y las Niñas incorporada a la legislación colombiana mediante la Ley 12 de enero de 1991, y hay una Convención sobre los Derechos de los Niños adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y finalmente la Convención de La Haya de 1996.